gustaría preguntarte 2 o 3 cosas y que las explayes. Dale. Primero, considerando que la Si me fiebre... preguntás consultorio, ponemos consultorio. Pediátrico y adulto en el mismo grupo. Dale, Bueno, dale. considerando que la fiebre, el broncoespasmo, la tos, el dolor de garganta son un clásico en los consultorios pediátricos de abril a septiembre, ¿cómo lo diferenciás de COVID? ¿Qué medidas pondrías en esos consultorios de protección, además de barbijos, guantes, máscara, además de todo eso? ¿Cómo, en ese caso, entendiendo que la circulación de los virus respiratorios habituales, más los COVID asintomáticos, a qué paciente mandás a estudiar y a cuál no? Y la otra era, si vos, bueno, creo que lo dijiste, si los Bueno, chicos la tienen mayor o mayoría, menor carga la viral. mayoría de esas preguntas, Ariel, podríamos decir que tiene una respuesta personal, no una respuesta basada en la evidencia. ¿Por qué? Sur de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay somos un modelo epidemiológico que no se ha dado todavía en la historia de estos 4 meses de COVID, donde una circulación de COVID se va a enfrentar a cambios climáticos de disminución de la temperatura y a circulación de 2 virus respiratorios en estas semanas que están comenzando. Uno es, en lo menor de 2 años, el sincicial respiratorio produciendo bronquiolitis, y luego, a las 6 semanas de eso, o 4 semanas de la bronquiolitis, el virus de influenza. Eso es lo que pasó históricamente en el cono sur sin coronavirus. Ahora, con coronavirus va a ser el primer modelo epidemiológico en terreno. Todavía no ha pasado. No ha pasado en el hemisferio norte, no ha pasado tampoco en Asia. Algunas consideraciones no basadas en evidencias, porque no sabemos qué pueda pasar. Lo que sí sabemos es que puede pasar 2 escenarios. Un primer escenario que sea de lo que se llama nido epidemiológico. Hay coronavirus en los adultos y hay coronavirus en los niños, no entra en circulación el virus de influenza ni el virus de sincicial respiratorio. ¿Hay alguna evidencia de esto? Bueno, cuarentena, distanciamiento social, adicional de tapaboca. Historia de la pandemia del 18, distanciamiento social, y los que hicieron distanciamiento social y aislamiento redujeron la circulación del virus de influenza. ¿Algún dato internacional? Sí. La circulación del coronavirus en países donde circulaba el virus de influenza, la cuarentena ha disminuido la circulación de influenza que había. Ese es un dato, ese es un escenario. Pero el segundo escenario es que realmente pueda aparecer influenza y pueda cocircular, y si esto produce una coinfección, pueda traer complicaciones. Ahora, en los niños, ¿cómo vamos a poder diferenciar en las próximas semanas? Creo que todo va a depender de la información que tengamos de la circulación de sincicial respiratorio. Cuando nos digan en el Malbrán, o cuando veamos en nuestros hospitales que aumenta la tasa de bronquiolitis, estudiemos a los pacientes con sincicial respiratorio, con influenza y COVID, y veamos que es sincicial respiratorio puro, ahí podemos decir que, bueno, que los pacientes con bronquiolitis tienen, pero hoy no lo podemos decir. Hoy todo paciente que tiene fiebre y que tiene tos tiene que ser estudiado con un panel de virus respiratorio, incluyendo COVID. En las instituciones de salud vos también recomendás el uso del tapaboca como una medida constante en toda la institución, ¿no? No, tapa boca ¿No? no, sino uso de barbijo Barbijo. quirúrgico. Y si tengo probabilidades de tener pacientes que en ese momento tengan COVID, tengo que usar N95 y gafas. O sea, es diferente. Vamos a poner el consultorio. Consultorio para pacientes pediátricos o pacientes adultos. Yo creo que hoy los pacientes de control clínico pediátricos o pacientes que tienen que ir a concurrir a los centros de vacuna o a los lugares donde se arman postas de vacunas para vacunarse, deben ir. Ahora, ¿cómo deben ir? Bueno, los niños y los adultos deben ir con tapaboca. Las personas que van a atender a esos pacientes o los van a vacunar o los van a atender, inclusive en el control de niños sanos o el control de los adultos, deben tener rigurosidad de distanciamiento social sanitario en la sala de espera, es decir, turnos
poca persona, poca secretaria, y que el paciente entre casi solo, o que entre la madre con el paco, la madre con el hijo nada más. El pediatra o el médico de adulto tiene que tener un barbijo quirúrgico, y si el paciente está para un control sano, no hace falta ponerse guantes, lo que sí hay que tomar las precauciones del lavado de manos previos, lavado de manos previos de los pacientes que entran al consultorio, o sea, tener la implementación o del alcohol gel en la sala de espera, o pasar por el baño, lavarse las manos, entrar al consultorio con las manos limpias, los pacientes con tapaboca y los médicos con barbijo adecuado, barbijo quirúrgico. Ahora, si estoy en una guardia y a mí me toca ser el médico del triage, yo me pongo unas buenas gafas absolutamente herméticas, me pongo un barbijo N95 y el triage de los febriles lo hago con bata repelente y con uso de guantes. Lo hago porque tengo la probabilidad hoy por hoy de los pacientes adultos que tienen fiebre y tienen tos, o de los niños, tener COVID, y por lo tanto me tengo que proteger, independientemente de que somos el país con mayor cantidad de trabajadores de salud infectados, pero hay un grupo de esos infectados que se infectó por no tener adecuadas condiciones, insumos variables que ustedes conocen, y hay otros que se enfermó en forma horizontal, se enfermó de sus familiares. El otro día, lo conté a Ariel, escucho en la televisión en un momento de ocio, en un programa de fin de semana, dice, vamos a hablar con un médico que se infectó y vamos a ver cuál es la experiencia de la infección que tuvo. Entonces, un médico joven del Austral se conectan, bueno, a través de, bueno, el programa, bueno, ustedes están grabando esto, pero es así, fue así, el programa de Mirta Legrand, y entonces Juanita Viale dice, uy, doctor, cuénteme cómo fue que se infectó, porque usted cómo vivió esto. Bueno, no, bueno, yo trabajo en el hospital Austral, dice, pero bueno, yo vivo con mi novia, y mi novia vino de España, estamos viviendo en casa, y bueno, ella vino infectada. O sea, ¿qué quiero decir? Y hay muchos médicos o médicas o enfermeras que han entrado al hospital, ellos con la enfermedad, zona norte, zona oeste, los ejemplos que quieran que conozcan, e infectaron a sus pares en el hospital. En el momento, no en que están en la primera línea atendiendo pacientes con fiebre, sino en la guardia por dormir juntos en la misma habitación y estar infectados, porque pasaron por la resonancia y tomaron mate entre ellos, una serie de circunstancias. O sea que los trabajadores de salud, por supuesto, tenemos que tener alta calidad de insumos, buena cantidad de insumos, usarlos, pero también tenemos la de la ley de toda familia, que tiene que protegerse de tener contactos en su casa o contactos durante su acto no médico, ¿no? Robert, hay una pregunta que me llamó la atención por lo complicado del tema. En realidad engancha dos partes. Una es, tenés un paciente internado, paciente pediátrico internado con COVID, con un adulto que lo está cuidando, pero el adulto está sin síntomas. ¿Quién me puede dar la solución? Yo te digo, ¿quién te da la solución a eso? Claro, este es el problema del Hospital Ricardo Gutiérrez y el Hospital Garrahan actualmente. Y el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez tiene tiene una gran cantidad de pacientes ya, producto del centro de atención primaria y del contacto que tienen con la Villa 31 en Retiro, que son los niños que están infectados. Yo creo que uno debería tener una conducta de interna. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Si el paciente tiene condiciones sociales que garanticen el aislamiento, que no son los pacientes que están atendiéndose en los hospitales, deberían estar en su casa con el aislamiento y con su cuidador también con un aislamiento para no recibir tanta carga viral. En los hospitales es absolutamente difícil. Teóricamente tiene que estar internada la madre, tiene que estar internada con el niño, porque muchos de estos niños son pequeños,
No es un niño de 10 años que vos podés tenerlo en una sala de aislamiento, con un vídeo que se ve con los padres, cosa que no hacemos habitualmente. Pero un niño de 6 meses, un niño de 2 años, 3 años, tenemos que internarlo con los padres. Entonces, es algo que todavía no está protocolizado, bueno, es un challenge que tenemos para ver. Yo te puedo decir que hicieron la gente del hospital. La gente del hospital internó en forma conjunta a la madre y al niño, tomándole algunas precauciones a la madre, sabiendo que la madre posiblemente estaba infectada, pero no estaba infectada en ese momento, y luego sí apareció que estaba infectada, porque ya convivieron previamente y seguramente los dos están infectados. En el Niños Ángela, casualmente hoy la escuchaba hablar de lo difícil que son estas situaciones que están viviendo en el hospital. O sea, no hay todavía una recomendación. Es decir, creo que, por ejemplo, el futuro, el Hospital Garrahan, posiblemente la semana que viene, pueda ser que habilitemos alguna área de la Casa Garrahan de frente y haya algún piso COVID y puedan estar internados de forma conjunta, como aislamiento conjunto, pero los pacientes, bueno, hoy por hoy se internan para que no contagien en su lugar de origen, no se internan porque tengan una complicación grave. Y en ese tema de aislar a los que están enfermos de los que no lo están, ¿cómo ves? Y aparte, por ahí para que nos des un panorama, te cuento, después de una hora siguen estando las mismas 300 personas que entraron, ¿eh? Maravilloso. Les agradezco, la verdad que Maravilloso. agradezco. ¿Cómo ves vos la salida de la cuarentena? O sea, ¿qué pensás? ¿Cuál es tu visión de acá a un mes, 3 meses, 6 meses? ¿Cómo lo Bueno, pensás? yo creo que vamos a tener un pico pandémico, no tengo mucha duda, que este pico pandémico estará en la segunda quincena de mayo, intensificándose para lograr intensidad en el mes de junio, y a fin de junio vamos a tener una caída en la cantidad de casos por diferentes modelos que se hacen en el mundo. Y cuando se producen los picos pandémicos, la mayoría de los países tienen 6 semanas y se va agotando la cantidad de personas que se van infectando. En la Argentina, como tenemos mucho planeamiento, no sabemos si se va a agotar así en ese tiempo, pero mi predicción, que no es una predicción, es intuición, vuelvo a decir, es intuición de haber trabajado mucho en influenza, etcétera. Intuición es que vamos a tener una intensidad fin de mayo, antes de fin de mayo, luego va a tener un plató y luego va a disminuir. Vamos a estar con disminución de los casos posiblemente en el mes de julio. Esto creo que va a ser así. Ahora, ¿cómo se sale de la cuarentena? Yo hoy estuve, bueno, por 2 barrios en Buenos Aires al mediodía, estuve en la Facultad de Medicina y después pasé por Boedo y después me fui para la zona norte. Y la cuarentena de día es una cuarentena muy flexible, no es que no estamos flexibles. Es decir, yo no podía estacionar en los mismos lugares donde no podía estacionar sin cuarentena. Es decir, y veo la gente que está con tapaboca, pero muchos se hacen así para hablar. Había 4 muchachos que estaban entre unas motos y ninguno con tapaboca, tocándose la mano. O sea, hay algunas cosas de flexibilización que ya están. Ahora, si no hubiese nada de flexibilización, yo creo que hoy por hoy debería haber un consejo de expertos que trabajen en forma conjunta, generando diariamente el análisis de actividad por actividad, y ese conjunto son infectólogos, sanitaristas y economistas. Yo escucho en la radio o en la televisión que dicen, no, tiene que haber un grupo de economistas que vea cómo salir. No, no, no. Yo creo que es un grupo de trabajo conjunto, de análisis de cada una de las actividades y cómo esa actividad, los expertos en la actividad, tienen que ser escuchados por los infectólogos y los sanitaristas y por los economistas, y armar protocolos específicos para poder salir. Yo creo que hay que salir de a poco ahora. Ahora, si vos me decís, sacamos a los niños a lo que se llama entretenimiento, esparcimiento, yo creo que no. Ahora,
UNICEF dice que el impacto es emocional, la Sociedad Argentina de Pediatría también debe ser, sí, pero en este momento, donde hay circulación, donde los niños menores de 2 años no pueden usar barbijo, porque ustedes saben que no pueden usar barbijo los menores de 2 años por problemas de ahogamiento, y los menores de 3 años tampoco, porque yo tengo un barbijo grande, lo saco, y el chico se agarró el caramelo que tenía en el bolsillito, y la madre no sabía, se lo puso, y tiene un ahogamiento hasta que el chico no te diagnóstico no se va a dar cuenta. Pues, es decir, hay cuestiones de seguridad. Además, la actividad del niño no puede ser controlada en una plaza, en un lugar. Entonces, y ahora yo no lo expondría. Ahora, vos me decís, expongo a otras actividades. Mira, actividades donde haya jóvenes que estén con distanciamiento y que cumplen protocolos adecuados de cosas. Cualquiera de esas actividades. Está discutido si, por ejemplo, los peluqueros no pueden atender. ¿Cuándo un peluquero estuvo enfrente mío para cortarme el pelo? Si los peluqueros actúan de atrás, y al peluquero le puedo hacer lavar 25 veces la mano, puedo ir yo a las 3 de la tarde, otro ir a las 4 de la tarde, el tipo rociar el lugar con un pulverizador de alcohol al 70%, usar un buen barbijo, yo un tapaboca, y así cortarme el pelo. O sea, ¿qué quiero decir? Yo creo que hay que ir saliendo, pero fundamentalmente que no me corte un pelo un mayor de 65 años, que no me corte un pelo un diabético, que no me corte un pelo un hipertenso no controlado. O sea, que sea un muchacho joven, que realmente no tiene ninguna enfermedad y que va a cumplir con esos protocolos. Eso creo que tiene que salir. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, si no tuviéramos control, sé que todo tendría que estar cortado porque tenemos un brote pandémico tremendo. Pero ahora que tenemos este aplanamiento y con esta flexibilidad que tenemos de la gente, tendremos que regulársela. Ahora la flexibilización que ya existe en la calle en Buenos Aires tiene que ser regulada. ¿Y cómo va a ser regulada? Con protocolos y actividades específicas que se abran. Ahora, los niños no los sacaría durante las próximas, por lo menos 6 semanas, 6 a 8 semanas. Ahí preguntaban cuánto tiempo dura un barbijo, creo que hacía Depende. referencia al El N, N95. el N95, antes decíamos, lo usamos un día y lo descartamos. Bueno, había muchos médicos en la Argentina que no sabían lo que era un barbijo N95. Lo que teníamos, la cuestión infectológica con la tuberculosis multiresistente, etcétera, lo usábamos y lo descartábamos. Hoy se sabe que los barbijos pueden durar 15 días, si tenemos jornada de menos de 7 horas, pueden durar, perdón, si tenemos jornada más de 7 horas, 7 días, y si tenemos jornada de menos de 7 horas, 15 días. O que estén visiblemente sucios o manchados. Ese es el N95. Y los barbijos quirúrgicos son la triple capa con SMS60, que es el azul o celeste, esos tienen que ser descartados cuando se humedecen. Y bueno, ya ir cerrando, porque te prometí que iban a ser 60 minutos, ya estamos No, por favor, poniendo más. no, La verdad que por ahí te hago una o dos preguntas de cierre y después decirte a vos si querés decir algo más. Había una pregunta que me pareció sumamente también práctica. Con todo el tema de las nebulizaciones que se le hacen a los chicos en el invierno, ¿vos recomendás esa práctica en este momento donde la aerosolización de cualquiera de estos virus produciría contagio? no, no, no. No, bueno, por supuesto que Ya sí. te digo, inclusive en la casa te hablo. No, Claro, no refería, acá no decía si era hospitalario o en la casa, pero yo pongo los dos conceptos. no, ponele que en la casa con su nebulizador específico, bueno, pero la aerolización, del problema de la aerolización es la aerolización no de lo que llega, sino la aerolización de lo que sale, que es el caso de los odontólogos. Ahí sí creo que los odontólogos tienen el problema mayor. No tienen el problema mayor no porque no puedan estar protegidos, sino por el costo de la protección entre paciente y paciente. Tienen que tener gafas herméticas, tienen que tener barbijos N95, camisolín repelente, guantes, y después tienen que producir toda una limpieza de todo el lugar. O sea, es altamente costoso, por eso es el problema que tienen hoy por los odontólogos en la aerolización. Ahí vi que hay algunas cuestiones internacionales de alguna manera de ponerlo al paciente dentro de una cabina y poder actuar de los costados para que no genere aerolización, posiblemente se aerolice por cualquier lado.
no conocemos mucho de este virus en lo que significa la aerolización, el tiempo que permanece en el aire. Hay modelos matemáticos de 3 horas en el aire, etcétera, pero son modelos de simulación y realmente todavía no se conoce tanto de eso. Gracias por la oportunidad. Para mí, realmente, yo hago algunas de estas videoconferencias con gente amiga. Hoy es la tercera, pero, por ejemplo, la primera que hice a la mañana fue con el colegio, que mis hijos son grandes, ya son universitarios, están recibidos, etcétera, y con el colegio donde fueron la primaria y secundaria, hicimos con los padres, había 200 padres, y me parece que es una manera de poder comunicar de diferentes maneras, y vos me contaste la oportunidad de llegar a unos cuantos Sí. profesionales, amigos, y bueno, me pareció que era una buena idea, y yo te agradezco a vos y agradezco a todos que una noche de día del trabajador, felicidades para todos nosotros que estén escuchando, la verdad que les agradezco a ustedes más que agradecerme a ustedes a mí.